Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mientras usted la busca, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos pobres en espíritu hay en esta hora? Oh, esperaba un amén. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y espero que esta pregunta, que cuando yo la haga al final, todos podamos decir amén. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Lo encontramos, lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor. Vamos a comenzar viendo la primera bienaventuranza de este sermón, que se trata de hablar sobre los pobres en espíritu. Como dije la semana pasada, pasaje bastante conocido, temas bastante dichos, pero a veces mal interpretados, y precisamente este es uno de ellos, los pobres en espíritu. Parto diciendo que esto es un retrato de todos los cristianos, no de un grupo especial entre ellos. Recuerden que el contexto aquí es que Jesús le está hablando primeramente a sus discípulos, luego a los discípulos que lo estaban siguiendo, y luego por tercer grupo era a la muchedumbre, pero específicamente comienza a hablarle a sus discípulos. Esto quiere decir a los 12, ¿ya? Para que podamos irlo entendiendo. No le está hablando a cualquier gente, le está hablando a verdaderos cristianos o creyentes. Por lo tanto, estas 8 bienaventuranzas no está hablando de 8 personas distintas o de 8 grupos de personas distintas, sino que está hablando de un solo grupo, que eran sus discípulos. Lo segundo que quiero manifestar es que todos los cristianos deberíamos manifestar las características que aparecen en el Sermón del Monte, sobre todo en estas 8 bienaventuranzas. Esto no es como los dones, que los dones cada uno tiene un don especial o es particular. Aquí no, aquí debería ser como los frutos del Espíritu. Todos deberíamos tener estas mismas cualidades dentro de nuestra vida. Y tercero, ninguna de estas bienaventuranzas es una tendencia natural de nosotros. No es que venga como viene el carácter en nuestra vida. Algunos son más pasivos, otros son fuertes, ¿cierto? Algunos son más dóciles, otros son enojones, etc. Ese es como el carácter. No, esto no viene de parte de nosotros. Esto lo produce el Espíritu Santo a medida que vamos buscando y vamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas, hermanos míos, siguen un orden lógico, y la bendición está asociada a esa condición. Por ejemplo, los pobres en espíritu heredan el reino de los cielos. Vamos a ver que una de las últimas también bienaventuranzas también aparece lo mismo, que se vuelve a repetir. Por lo tanto, comenzamos viendo esta bienaventuranza, los pobres en el espíritu. Y lo primero que quiero recalcar, o quiero que podamos ver, es que dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que debemos analizar es nuestra disposición natural, hermanos míos. Jesucristo comienza dando este sermón. No lo da un hombre, no lo da un profeta, no lo da un apóstol, sino que lo da el mismo Señor Jesucristo. Y comienza no pronunciando maldiciones ni pronunciando quejas, sino que exponiendo las bendiciones hacia su pueblo. Lo que hace el Señor Jesucristo es hablarnos directamente lo que tenemos que hacer y lo que debemos aplicar en nuestra vida.
¿Cuál es nuestra condición natural cuando el Señor nos va a hablar o cuando el Señor quiere hablarnos? Algunos van a decir, nuestra condición natural es siempre querer escucharle, querer estar atento, pero hermanos míos, nuestra condición natural es totalmente contraria a todo lo que le nombré. Lo que aparece muchas veces en nuestro corazón primeramente es la codicia o el descontento, y esto proviene de nosotros, viene de nosotros desde Adán y Eva, cuando ahí en Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Hermanos míos, Adán y Eva se encontraban en el huerto de Dios. No tenían necesidad de nada. Todo lo tenían a la mano, la presencia, los frutos, era todo perfecto. Pero la naturaleza humana del ser humano es querer codiciar y querer tener más. No se conforma con lo que tiene. Siempre quiere más. Esto espiritualmente es decir, no estamos satisfechos o no es suficiente lo que tenemos. Por eso la gente hoy día busca algo más que Cristo, algo más que la cruz. Busca algún movimiento, busca alguna situación, busca algún mover, busca alguna persona, busca estrategia, busca hacer un montón de cosas porque no se conforma con que Cristo es suficiente para sus vidas. Siempre quiere, y el ser humano en nosotros está eso, siempre queremos más. Y esto significaba a la final es ponerse en el lugar de Dios. Por eso esa frase, serán como Dios, dicha por la serpiente, fue decisiva en su caída. Y esta es precisamente nuestra tendencia natural, creer que merecemos más de lo que tenemos. ¿Usted se merece más de lo que tiene en el Señor? ¡Ay, dame más, dame más, dame más! ¿Por qué? Si con lo que tiene es suficiente, hermanos míos, para vivir, para sostenerse, para que Dios pueda seguir trabajando. Hay gente que busca algo más y le agrega cosas más al Señor o a la presencia de Dios. Esto quiere decir que no encontramos satisfacción. Incluso mientras más nos llenamos a veces de las cosas del mundo, intentando encontrar la plenitud, vemos que a veces nos encontramos más vacíos, y ahí tiene el caso de los ricos. Teniéndolo todo, su buen trabajo, su buena economía, su buena casa, vemos que a las finales no pueden llenar ese vacío y comienzan a buscar cosas bastante desagradables. Y ahí tiene los famosos. La mayoría de los famosos, hermanos, no se conforma con tener millones y millones de dólares en su cuenta. Tiene que buscar algo más. Y busca la droga, y busca la perversión, y busca la oscuridad, y cuántas cosas aparecen ahí. Ayer leí a un teólogo adventista bien renombrado en el sur y en Chile, bien reconocido, que era elevado como un hombre más sabio que había. Le tiraron 15 años por violación. Porque no se conforma con lo que tiene. Siempre quieren más. La codicia nos lleva a eso. Pero no solamente la codicia está dentro del ser humano, sino que también la independencia y la jactancia. A veces, debido a nuestro pecado, pensamos que no necesitamos de Dios y que no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Y esa es la actitud que estaba en el faraón cuando dijo ahí en Éxodo 5:2: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Alguien podría decir: es que esa es la posición de un hombre con autoridad. Esa es la posición de cada uno de nosotros, hermanos míos. Siempre queremos hacer lo que queremos y no queremos someternos a Dios. ¿Cuántos hoy en día escuchamos que dicen que no van a ser la oveja de nadie? Que quieren vivir sus vidas a su manera, que quieren vivir de acuerdo a su conveniencia. Y usted me dice: ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con los pobres en el espíritu. Leemos ahí en Apocalipsis 18:7:
yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré vuelo. Este, hermano, es la gran ramera de la Babilonia descrita en Apocalipsis y representa el sistema humano lleno de maldad, queriendo hacer las cosas a su manera. Y esa es precisamente la declaración de todo incrédulo que surge desde su ser. Pero no solamente eso está dentro de nosotros, sino que también está el orgullo y la soberbia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido soberbios? Y seguimos siendo soberbios. Y seguimos siendo orgullosos. Y tiene el ejemplo del fariseo que está ahí en la parábola de Lucas 18, versículo del 11 al 12, cuando dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y cuántos cristianos escuchamos decir lo mismo? No, si yo oro, yo ayuno, yo leo la escritura, yo hago esto otro, por lo tanto me considero diferente a los demás. ¿Sabe lo que estamos diciendo ahí? Que hay orgullo y vanagloria en medio de nuestras vidas. Este pecado hace que el hombre quiera usurpar el trono de Dios, lo hace rechazar el evangelio y nos hace lo más terrible, es menospreciar al prójimo, pensando que a veces es peor que nosotros y que nosotros somos mejores que él. Y usted me va a decir, eso ocurre en el mundo. Déjeme decirle que dentro de la iglesia ocurre, y ocurre con bastante. Las palabras de Jesús en esta bienaventuranza terminarían condenando igualmente a grupos tan distintos como los fariseos y los celotes. Los fariseos son un grupo de personas rigurosos en su religión, que se creían perfectos y superiores a los demás. Y los celotes eran hombres que querían alcanzar su salvación por medio de la violencia. Hay otros que son como los monjes, que hacen grandes sacrificios para comprar el favor de Dios, como dormir en el hielo, caminar sobre las brasas, golpearse las espaldas. Y déjeme decirle que hay muchos evangélicos que también caen en estas mismas cosas, con culto a su personalidad, al yo, a su activismo religioso, para sentirse superiores a otros y creer que Dios les debe una recompensa. Oh, mira el templo que construí, mira todo lo que tenemos a nuestro favor, mira los recursos que tenemos, y empezamos a vanagloriarnos sin darnos cuenta que eso está hablando del hombre, del orgullo, de la vanidad y la vanagloria que hay en medio de nuestras vidas. Por eso tenemos que tener cuidado, ya que nuestra tendencia natural no es solo el pecado que se opone abiertamente a la pobreza de espíritu, sino también que demuestra la hipocresía que hay en nosotros. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que el Señor nos quiere enseñar? Tiene que ver, porque de ahí viene lo que es realmente la pobreza espiritual y su bendición. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Si yo le pregunto qué significa para usted la palabra bienaventurado, va a saltar y me va a decir feliz, dichoso, bendito. Pero la palabra bienaventurado tiene una connotación más especial y más profunda, y significa ser aprobado por Dios. Cuando Cristo está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, yo pruebo o apruebo si eres pobre en espíritu o no. Yo sé realmente si eres pobre en el espíritu o no. No solamente podemos reducirlo a la felicidad, sino que ser probados y aprobados por Dios. ¿Y qué significa esta palabra? La pobreza espiritual, hermanos míos, es usada varias veces dentro de lo que es la Biblia para referirse a la pobreza material. Pero esto tiene una connotación más profunda que la que dice el Señor. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de pobre,
Se habla de alguien que tiene necesidad y que no tiene ningún otro refugio que acudir al Señor. Se habla de alguien que tiene que depender de otro. Se habla de alguien que no tiene a quién más acudir, que nadie le puede ayudar, sino que solamente el Rey de Reyes. Por eso, hermano mío, cuando se habla de pobre, se está hablando de una connotación espiritual, de una persona que es imposible salvarse a sí misma, que es imposible ayudarse a sí misma, que es imposible ser feliz si no depende de otro. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 34:6, cuando David dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Cuando dice eso David era rey. Cuando dice eso David tenía toda la autoridad y todo estaba a sus pies. La mejor comida, el mejor palacio, las mejores vestiduras, la mejor riqueza, porque estaba en su apogeo David y no tenía falta de nada. Pero en su oración él dice: este pobre clamó y el Señor le oyó. Esto habla no de una falsa humildad, sino que habla de una convicción de estar desposeído espiritualmente, que solamente poniendo los ojos en Dios, él podía salvarlo y liberarlo en su corazón. El Salmo 123, versículos 1 y 2 dice: a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Oh, qué hermosa oración. Ahí está hablando de una persona pobre en el espíritu. Cuando hablamos de alguien pobre en el espíritu, no estamos hablando de una persona pobre materialmente, que está pasando necesidades económicas, sino que está reconociendo que solamente en Dios hay salvación, hay perdón, hay ayuda y refugio. La pobreza en espíritu es el reconocimiento personal de la bancarrota espiritual y que solamente en Cristo puede ser llenada su vida. De esta forma, la verdadera pobreza, que es el espíritu, implica, lo primero, humildad. Somos humildes cuando nos damos cuenta de que no tenemos nada, de que no soy nada, que no puedo hacer nada y que necesito todas las cosas. ¿Usted puede hacer todo? Usted escucha el mensaje por ahí donde usted es la reina, el príncipe y pide todo lo que quiera, que Dios te lo va a dar. Esto es contrario a ser pobre espiritual, porque pobre espiritual es decir: no soy nada. Sin ti, Señor, nada soy. Por eso los discípulos dijeron en algún momento al Señor: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde más vamos a poder estar bien si no es en tu presencia? Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros podamos tener, una actitud de humildad. Vimos que el fariseo estaba orando diciéndole: yo no soy como aquellos pecadores. Pero está la segunda parte de la parábola, donde está el publicano, quien de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy malo, que soy alguien que necesita de ti. Y esa es la actitud que Dios quiere que usted y yo podamos tener, hermanos míos. Esa actitud de humildad, de reconocer que todo lo que somos es gracias a Él, que todo lo que podemos tener es gracias a Él, que todo lo que hay en nuestra vida es gracias a Él. Nada de nosotros.
Gracias, mi Dios. Esa es la disposición que tuvo Isaías al declarar ahí en Isaías 6:5: ¡ay de mí, que soy muerto, porque he visto tu gloria! O esa actitud que tuvo Pedro cuando le dice al Señor: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, mientras caía de rodillas ante él. Los pobres en espíritu, hermanos míos, son los humildes, los sencillos, los que no se dan importancia a sí mismos. Viste, yo soy pastor, yo soy esto, yo hago esto, otro. No, los pobres en espíritu son los que no se dan importancia a sí mismos, sino que le dan importancia a quien los sustenta, y ese es Cristo. El Señor declara que los humildes son los que disfrutan su bendición. Un pasaje bastante conocido, Isaías 57:15: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contristo y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contristos. ¿Usted cree que Dios habita en los soberbios? ¿Usted cree que Dios habita en los orgullosos? ¿Usted cree que Dios habita con los falsos hipócritas que creen o aparentan estar bien y siempre miran en mal a los demás? Dios habita y bendice a quienes son humildes de corazón y que se humillan y que se reconocen tal cual son delante de Dios. Pero no solamente Dios bendice a los que son humildes, sino que también a los que dependen y confían solamente en Dios. El salmista ahí en el Salmo 60, versículo 11 dice: danos ayuda contra el adversario, pues en vano es el auxilio del hombre. ¿En quién confía usted? ¿En el hombre? ¿En quién confía el cristiano? ¿En el prójimo? ¿O tiene que confiar en Dios? La pobreza espiritual del salmista le llevó a reconocer que no podía vencer con sus propias fuerzas y que ningún ser humano podía ayudarlo, sino que solamente Dios es quien podía darle la victoria. Es que yo tengo conocimiento y mi conocimiento me va a llevar a la victoria. Es que yo tengo experiencia y mi experiencia me va a llevar a la victoria. Es que yo tengo esto y eso me va a llevar a la victoria. Eso es de un hombre, hermano mío, de una mujer que es soberbio y orgulloso. Pero aquel que es pobre en espíritu y es humilde va a decir: nada de lo que haga por mí mismo me va a funcionar. Solamente la presencia de Dios es la que me puede ayudar. Y esto se relaciona directamente con nuestra vida de oración. Es imposible ser pobre en espíritu sin tener la convicción de que necesitamos fortalecernos en el Señor cada día para cada situación. Y este versículo que les voy a leer deberíamos gritarlo todos los días, vivirlo todos los días. Todo discípulo debería decir amén a esta declaración del Señor. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No con tu poder, no con tu fuerza, sino con mi espíritu puedes lograr que tu vida vaya creciendo, avanzando. Zacarías 4:6 para que después lo busque. Pero no solamente la humildad, no solamente, hermanos míos, la dependencia, sino que aquel que es pobre en espíritu tiene contentamiento. ¿Usted se contenta con lo que tiene? Ay, esperaba una vez. ¿Se contenta con lo que tiene? Pero ¿cómo voy a estar contento si estoy enfermo? ¿Cómo me voy a contentar si estoy pasando el 3 y al 4? Otra consecuencia lógica y necesaria de la humildad es que nada en este mundo pueda o va a poder satisfacer la necesidad de nuestra alma. Pero no basta solo con reconocer eso. Debemos creer y confesar que solo el Señor puede llenar el vacío que hay
dentro de nosotros. Y solamente en Él es que podemos ser plenos y encontrar la felicidad. Y esto, hermanos míos, llevó al profeta a declarar en un momento de angustia y de incertidumbre, ahí en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. ¿Podemos decir nosotros eso? Aunque me paguen el mínimo, aunque esté enfermo, aunque esta enfermedad no me deje y yo quiera estar sano, aún con todo eso yo me regocijaré en el Señor de mi salvación, el Dios de mi fortaleza. Esa es la convicción que el apóstol Pablo nos llegó a escribir y terminar esta famosa frase que muchas veces la malinterpretamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes había anunciado en hambre, con escasez, con enfermedad, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres ser pobre en espíritu? Sea humilde. ¿Quieres ser pobre en espíritu, hermanos míos? Tenemos que ser pobres en espíritu. Hay que reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia en el Señor. Pero el texto dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué glorioso, porque ahí está hablando de una bendición. Sobre estos pobres en espíritu el Señor dice que son bienaventurados, pues de ellos es el reino de los cielos. Miren, no está diciendo ustedes tienen que ser pobres en el espíritu para que lleguen a poseer el reino, sino que afirma que el reino de los cielos ya le pertenece a los que son pobres en espíritu. Gracias. En pocas palabras, no va a haber nadie en el cielo que no sea pobre en espíritu. Gracias. En pocas palabras, todos los que estamos aquí, más los que faltan, deberíamos ser pobres en espíritu. Porque ser pobre en espíritu significa reconocer que dependemos de Dios. Ser pobre en espíritu significa que necesito de Dios. Ser pobre en espíritu significa que sin Él no puedo vivir, nada puedo hacer, nada puedo lograr en mi vida. Los pobres en espíritu son esos quebrantados y humillados, pero que poseen el reino de los cielos, que Dios ha bendecido y ha recompensado. Aunque podamos perder todo en esta vida o en este mundo, por causa de Cristo, tenemos asegurado las riquezas de la gracia de Dios, que son parte del reino de los cielos. En consecuencia, quienes han renunciado a vivir para este mundo y sus riquezas, ya son poseedores de la más suprema bendición. Tienen a Dios mismo y a su reino. El Salmo capítulo 73, versículo 25, 26 y 28 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien, y en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿A quién tiene usted en los cielos sino a Dios? Y fuera de Dios, ¿qué desea usted aquí en la tierra?
¿Seguro no desea nada? El salmista eso decía: fuera de ti, nada deseo en la tierra. Puedes tener riqueza, pero seguirás siendo vacío. Puedes ser sano inclusive, pero seguirás siendo vacío en tu interior. Puedes no tener ningún problema, ningún conflicto, pero seguirás siendo vacío en tu interior. Y es mejor ser llenado con la presencia de Dios que obtener todo lo demás. Y el tercer punto es Jesucristo, el pobre bendito. Las bienaventuranzas, hermanos míos, nos dan un retrato de los discípulos, pero ante todo reflejan la imagen del Maestro, quien es Jesucristo, el bienaventurado por excelencia. El Padre ahí en Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En Efesios capítulo 4, versículo 13, Cristo es llamado el varón perfecto. Cristo, hermanos míos, por excelencia fue un hombre pobre en el espíritu, porque siempre dependió del Padre. Nunca hizo las cosas a su manera. Todo lo que hacía era en obediencia a su Padre. Todo lo que decía era en obediencia a Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿todo lo que hacemos nosotros es en obediencia al Padre o en obediencia a nuestros propios caprichos o a nuestra propia mentalidad? ¿Todo lo que decimos es lo que el Padre ha dicho que digamos o hablamos por hablar? La actitud ejemplar de Cristo es la que nosotros debemos imitar. Jesús se humilló para nuestra salvación y luego fue exaltado hasta lo sumo. Así nosotros también, hermano mío, debemos vivir en la pobreza de espíritu. Y ojo, que no estoy hablando de pobreza material. Pobreza de espíritu es dependencia total de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. La pobreza de espíritu debe describir en nosotros el sentir que hubo en Cristo para nuestra salvación. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, hombres como Job, Salomón, Habacuc, Asaf plantearon un dilema que los atormentaba. Porque ¿qué ocurre? El absurdo de que el justo sufre y el impío parece prosperar en este mundo, y eso todavía está en nosotros. ¿Por qué nosotros padecemos y los demás la pasan bien? ¿Por qué nosotros sufrimos y los demás la pasan bien? ¿Por qué nosotros somos a veces hasta perseguidos y los demás, sin Cristo, viven como si nada les pasara? Pero ellos no tienen lo que usted y yo tenemos, que es la bendición del Altísimo. Ellos no tienen lo que usted y yo tenemos, que es la presencia de Dios. Ellos no tienen lo que usted y yo tenemos, que es Cristo fortaleciendo nuestra vida espiritual. Yo le hago una pregunta. ¿Qué piensa usted de usted mismo? Ay, que soy feliz, que soy dichoso, que soy esto otro. Hay gente que puede hablar y decir que inclusive es superior a otros. Pero podemos confesar sinceramente, como dijo el apóstol Pablo: soy el peor de los pecadores. El hombre más sabio que había en ese tiempo, el hombre más erudito que había en ese tiempo, llegó a decir eso: soy el peor de los pecadores. ¿Dependemos de Dios cada día o vivimos en nuestras propias fuerzas? ¿Nuestras relaciones personales se caracterizan por nuestra humildad o por nuestro orgullo? Es triste notar, hermanos míos, la crisis que existe dentro de la iglesia con respecto a la pobreza espiritual o la pobreza de espíritu.
Porque en muchas denominaciones, congregaciones se ha levantado el culto al yo, a la carne. Tú puedes, tú logras, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, yo voy a ser bendecido, voy a ser prosperado, etc. El yo, la autopromoción, la imagen propia. Y ahí tiene esas personas que andan decretando, todo lo andan decretando. ¿Sabe? Ahí está hablando del orgullo nada más. Está hablando de darle órdenes a Dios insolentemente. Basta de ir a una librería cristiana y la mayoría de los títulos que usted va a encontrar es sobre el liderazgo. ¿Qué necesitas para ser un buen líder? 10 pasos para ser un líder sobresaliente. Todos quieren ser líderes, todos quieren brillar ante los creyentes o los incrédulos. Y hay lugares donde se premian, hermanos míos, a los hermanos según el nivel de servicio o dependiendo de cuánto incrédulo ha ganado. Ay, el hermano fulano hoy día ganó 5, se merece una estrellita. Ay, el hermano fulano de allá ganó 10, se merece 2 estrellas y los premiamos. Y usted me va a decir, pastor, pero eso es bueno. No, no es bueno, porque al final el trabajo lo hace Dios, no lo hace usted ni yo. Todo eso va en contra de la misma escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y si usted sigue leyendo, dice que fue y se humilló hasta la cruz. Obediencia en la cruz. Esa es una frase que debería resonar en nuestro corazón. La actitud que hubo en Cristo Jesús debería estar en cada uno de nosotros. Ser pobre en espíritu es lo que Cristo le dijo a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ahí en Apocalipsis 2:9, dice que era miserable y humillada ante el mundo. Era mal mirada, era despreciada por el mundo. Pero el Señor le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. Porque tienes mi presencia, tienes mi poder, tienes mi dependencia, eres rico. Te humillan, te pasan a llevar, te desprecian. Has sido atribulado, has sido humillado. Pero conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Porque la riqueza espiritual no es la economía o la posición en la que estemos. Es que Cristo habite en nuestros corazones. Y ahí tiene el otro ejemplo, cuando Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3. La Odisea decía: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y cuánta gente, y hablo de cristianos, dicen lo mismo. Soy rico. Hay gente que mira la bendición por las posiciones que tiene. Hay líderes que tienen 2, 3, 4 autos, tienen 3, 4 casas y le regalan casa hasta el perro. Y miran las posiciones y miran las cosas. Oh, mira el templo que hemos construido. Es el más grande de todo el país. Tenemos la mejor iluminación, la mejor amplificación. Tenemos los mejores músicos y empezamos a vanagloriarnos. Y se encuentran como esta iglesia cuando dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ahí aparece el Señor Jesucristo diciéndole: no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Porque a Dios no le interesan las posiciones. A Dios no le interesa ni siquiera nuestra condición. Mira nuestro corazón. No te engañes, iglesia. Tú puedes tener una buena opinión de ti, pero será la que tiene Cristo. ¿Quieres ser pobre en espíritu? No se trata de forzar o fingir una humillación.
¿Quieres ser pobre en espíritu? Ni siquiera se trata de pensar menos en nosotros mismos, porque esto no se trata en primer lugar de nosotros. Se trata de poner los ojos en Cristo, quien se humilló hasta la muerte por nuestra salvación y por ello fue exaltado hasta lo sumo. ¿Hay algún pobre en espíritu en esta hora? Se dan cuenta que cambia. Pobre en espíritu es aquel que conoce su necesidad y reconoce que necesita del Todopoderoso. Reconoce que necesita del Poderoso para asistir, para vivir, para existir, para depender, para luchar, para crecer, para vivir diariamente, para salir al trabajo, para salir a los estudios, para llegar a su casa, para dormir en paz, para tener comunión. Necesita del Todopoderoso para subsistir en esta vida. Necesita de Dios para alimentarse. No, y alguno me va a decir, no, necesito de mi trabajo. Dios te da la fuerza para el trabajo. Dios te abrió la puerta de ese trabajo. Dios de ti depende, o de Dios depende la economía de tu vida. Pobre en espíritu es aquel que sabe y necesita del Todopoderoso, no de aquel que se jacta. Roguemos al Señor que su Espíritu ponga en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Humillarnos todos los días. Y humillarnos es reconocer que somos pecadores. Es reconocer que somos malos y dependemos solamente de Dios. Dependemos de Él para nuestra salvación, dependemos de Él para nuestro perdón, dependemos de Él para nuestra paz, dependemos de Él para la economía, dependemos de Él para vivir en esta vida. Y aun cuando estemos enfermos necesitamos y dependemos de Él para tener la virtud o esta fuerza necesaria para enfrentar los conflictos que tenemos día tras día. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No, que te lo va a dar después, ya lo tienes. Si eres pobre en el espíritu, ya pertenece y tienes el reino de los cielos. Y te voy a decir que es el reino de los cielos, es la misma presencia de Jesucristo, nada más. Y todas las bendiciones que provienen de Él. Y si no es pobre en espíritu, comience. Porque vuelvo a decir lo que dije al principio. Son 8 bienaventuranzas y esas 8 deben estar en nosotros. Esto no es una opción, si lo tomo o lo dejo. Tienen que estar en nosotros. Porque estamos hablando de las características de un cristiano. Y la primera es ser pobre en espíritu. Cierre sus ojos. Y si no se siente así, dígale: Señor, que tu espíritu produzca eso en mí. Que tu espíritu produzca depender única y exclusivamente de ti.